un tendón? El tendón es una estructura que transmite la energía entre el músculo y el hueso para producir el movimiento. Transmite toda la energía que produce la contracción muscular hacia un hueso específico para poder generar la movilidad de una articulación. Ejemplos de tendones, obviamente hay muchos, los más frecuentes que causan probablemente algunas de las lesiones más frecuentes son el tendón de Aquiles para producir movimiento en el tobillo, ¿verdad? Aquí en esta foto vemos más o menos cuál es la consistencia y cómo se ve un tendón de Aquiles, que es uno de los tendones probablemente más gruesos, más grandes del cuerpo. Tenemos también alrededor de la rodilla dos grandes tendones muy importantes como son el tendón del cuádriceps y también el tendón rotuliano. Y en el hombro, por ejemplo, tenemos los tendones del manguito rotador, que son un grupo de tendones compuesto por el tendón del supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor, que todos participan en la estabilización de la cabeza humeral en el hombro y también participan del movimiento. Ahora, súper importante entender esto para poder entender también cuáles son las estrategias de prevención y también el tratamiento. ¿Cuándo se lesiona un tendón? El tendón es una estructura de colágeno, un colágeno denso, como vieron ahí en la fotografía, que transmite fuerza desde el músculo al hueso. Por tanto, soporta grandes cargas de tensión. A mayor fuerza se va a generar mayor tensión, y este gráfico que ven ahí es un gráfico típico de cuál es la relación de fuerza que se genera versus la tensión que se transmite a través de un tendón. Y el tendón va a ser capaz de transmitir una cantidad de fuerza y va a soportar una cantidad de tensión hasta un límite máximo en donde el tendón va a fallar. Y si uno estira el tendón o le somete a carga máxima, va a llegar a un punto de fallo en que incluso se puede llegar a cortar. Entonces el tendón se lesiona cuando se ve superado, cuando ve superada su capacidad de trabajo. Ese es el minuto el que el tendón se lesiona. Y esto puede ocurrir en general por varias causas. ¿Podría haber un trauma único o una cantidad de energía en un único momento capaz de romper un tendón? Sí, pero es poco frecuente en un tendón sano. Puede ocurrir en un tendón que ya viene lesionado o que ya viene con mucho desgaste, en donde una fuerza, ya la capacidad máxima se ha visto disminuida y un evento único, un evento de tracción máxima podría eventualmente romperlo. Pero lo más frecuente en el contexto del deporte es que esto sea ocasionado por el estímulo repetitivo, por microtrauma. ¿Y por qué puede ocurrir esto? Porque o aumentan las cargas o bien disminuye la capacidad de trabajo del tendón. Se rompe ese equilibrio. Y es ahí cuando se ocasionan las lesiones por sobreuso o sobrecarga. ¿De acuerdo? Se tiene que romper este equilibrio en que la capacidad máxima de ese tendón se ve superado o por alguna razón, que pueden haber varias, ese tendón ha ido perdiendo capacidad de trabajo, por lo tanto, el umbral para superarlo es más fácil. Y existen varios tipos de lesiones de tendones, no es una sola lesión. En general, a todo este tipo de lesiones les llamamos tendinopatías, donde el síntoma principal es el dolor. Y van a escuchar o van a haber leído varios términos que tienen que estar un poquito familiarizados. Por ejemplo, la tendinosis. Eso quiere decir desorganización y separación de la estructura del colágeno. Ejemplos de tendinosis vamos a ver en el tendón patelar, en el tendón de Aquiles, en el aductor largo, por ejemplo, en el tibial posterior, etc. Cualquier tendón puede producir tendinosis y en general es el término ocupado para hablar de desgaste del tendón. Existen también fenómenos más inflamatorios de los envoltorios de los tendones, como las paratendonitis o las tendinitis en sí mismas. Las paratendonitis son la inflamación de las capas exteriores y dependiendo del tipo de tendón, si van a tener o no capas exteriores que pueden ser más propensas a inflamarse, como por ejemplo la tenosinovitis, tenovaginitis o peritendinitis, por ejemplo la tenosinovitis de Kervain aquí en el extensor del pulgar. O también puede inflamarse desde dentro del tendón, y a eso lo llamamos tendinitis. Esto es mucho menos frecuente porque en realidad el tendón tiene poca capacidad para inflamarse por sí mismo, porque tiene pocas células inflamatorias. Y ya bien, en etapas más tardías, en etapas más avanzadas, o si el trauma es muy importante, puede haber una rotura parcial o incluso total de un tendón, que es la discontinuidad de las fibras del tendón,
Y esto generalmente se ve, como les dije, en un tendón que ya viene previamente desgastado. Esto es frecuente en el deporte, podemos verlo en el tendón de Aquiles, podemos verlo en el tendón rotuliano, por ejemplo, podemos verlo en el tendón, los tendones del manguito rotador. ¿Qué es lo que se tienen que fijar? ¿Cuál es la presentación clínica? El síntoma cardinal, como les dije anteriormente, es el dolor. ¿Cómo es este dolor? Es un dolor que el deportista dice que es luego del ejercicio, incluso en la mañana siguiente, y no en el entrenamiento mismo. Puede ser un dolor más bien de reposo y que a veces se pasa con el ejercicio. Entonces el deportista generalmente dice, no, si yo pasé el deporte puedo estar bien, pero después me viene el dolor. En general, en la etapa inicial no hay pérdida del rendimiento, pero en etapas avanzadas, cuando ya el dolor es mayor, empieza el dolor francamente con el ejercicio y ahí sí viene la pérdida del rendimiento. Y el examen físico, uno puede tener dolor en el trayecto, si uno tocara el tendón, eso puede doler, a veces puede haber aumento de volumen si hay mucha inflamación, puede crujir, puede haber crépito por el roce del envoltorio inflamado, incluso a veces, como le dije, poner roturas completas. Y eso va a ocasionar una pérdida de función severa del segmento comprometido. ¿Cuál es el tratamiento inicial y el que tienen que estar atentos para comenzar inmediatamente cuando sospechen la lesión del manguito, de algún tendón, sea el manguito rotador, tendón de Aquiles, rotuliano, etcétera? Les expliqué que las causas están por que han ocurrido o aumento de las cargas o porque ha disminuido la capacidad de trabajo del tendón. Por lo tanto, tenemos que hacer lo contrario, aumentar la capacidad de trabajo del tendón y bajar las cargas. Por lo tanto, el reposo deportivo es esencial en las primeras etapas. Hay que darle reposo al segmento comprometido, no significa reposo absoluto del deportista, pero sí al segmento comprometido. Hay que bajar la carga, hay que darle espacio para la regeneración de ese tendón. Y luego, para aumentar la capacidad de trabajo, tienen que haber ejercicios específicos guiados específicamente por kinesiólogos. Y también derivar al equipo de médicos especialistas para ver y evaluar estrategias de analgesia, estudio de imágenes específicos del segmento comprometido. Hay tratamientos específicos a veces por cada tendón y eso ya tiene que ver más con el área de nuestra especialidad y guiar la pauta de tratamiento y el reintegro deportivo. Pero este tratamiento va a ser finalmente la integración del equipo médico, de los kinesiólogos y también principalmente llevado por los entrenadores. Por lo tanto, es muy importante que los tres grupos estén muy bien alineados para que actuemos en favor del deportista y se vea favorecido su reintegro al deporte, que es lo que todos queremos. El tratamiento quirúrgico puede ser reservado para algunas tendinopatías con mala respuesta al tratamiento o para roturas de algunas tendones. Por ejemplo, para algunas roturas completas, como les mencioné, la del tendón de Aquiles, o por ejemplo, los tendones del manguito rotador. En estos casos, si hay roturas completas, probablemente un deportista va a requerir cirugía. O bien, algunos deportistas en que ya ha fallado toda la alternativa de tratamientos no quirúrgicos podrían eventualmente terminar alguna cirugía. Los tiempos de recuperación luego de una cirugía y el reintegro deportivo puede ir de entre los 5, incluso hasta los 6 meses, dependiendo del segmento lesionado. Entonces, como conclusiones con respecto a las lesiones de los tendones, tienen que saber que es una de las causas más frecuentes de dolor en el deportista. La causa más frecuente de lesión en los tendones es por sobreuso y sobrecarga, aunque también pueden ser por un trauma agudo, brusco, de alta energía. El síntoma más frecuente y el que tiene que levantar las sospechas es el dolor en el segmento lesionado y el tratamiento inicial pasa por disminuir las cargas a las cuales está sometido ese segmento y luego mejorar la capacidad de trabajo de ese tendón.